Le invito por favor a abrir sus Biblias ahí en el profeta menor, Oseas, capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6 inclusive, y ahí vamos a desarrollar el sermón de la mañana que tiene por título El llamado a volverse a Dios. Ese es el título que vamos hoy día a examinar bajo las Escrituras, bajo el poder del Señor. Vamos a leer como dije, ahí en Oseas 12, 1 al 6, y dice así la palabra del Señor. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano, mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito o discordia o rencillas tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, está hablando de Jacob, y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel, le halló, y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Como dije, el título es El llamado a volverse a Dios. Eso es lo que Dios hoy día con estos textos. Y a partir desde el primer capítulo del libro de Oseas, la intención de Jehová Dios es poder atraer a su pueblo, es poder llamarlo y poder evitar el castigo. Nosotros los padres no castigamos a los hijos porque queremos o porque nos da las ganas, ¿no? Los castigamos porque se lo merecen. Y evidentemente algunos son más fuertes que otros padres en castigar a sus hijos. Jehová no quiere castigar a su pueblo, no lo quiere hacer. Lo busca, lo anima, lo que pretende Dios desde el huerto, capítulo 3 de Génesis, hasta el Apocalipsis, que el hombre vuelva a Dios. Y Dios tomó todos los medios en el antiguo pacto para hacer volver a su pueblo al rostro del Señor. Recuerda lo que vimos la semana pasada. Guardaréis pues mis estatutos, guardaréis pues mis preceptos, guardaréis pues mis leyes, con único objetivo de que te vaya bien, de que seas temeroso delante de Dios. Esa es la intención. Vea por favor el capítulo 11, versículo 12, cómo termina el capítulo. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es infiel con los santos. Así termina el capítulo 11 de Oseas. Y aún más vea, por favor, cómo sigue la acusación de Dios. Y esto nos va a comenzar a pensar en nuestros corazones que de Dios no podemos escaparnos. De su ojo clínico, de su santidad, de su poder, no podemos escaparnos. Por eso que ahora está diciendo, me rodeó Efraín de mentira. Y es lo que le decía el Señor a aquel hombre que fue a ungir al rey. El hombre ve lo que tiene enfrente. ¿Recuerda usted, no? Pero Dios mira el corazón. Es ahí donde Dios va a atacar, va a poder conmover el corazón de los seres humanos. Me rodeó Efraín de mentira, es el único Dios que puede mirar el corazón de los seres humanos y poder conocer, como dice Hebreos capítulo 4, que Dios a través de su palabra discierne nuestros pensamientos y discierne nuestras intenciones. Qué maravilloso y qué poder es la palabra de Dios como una daga de dos filos. Por favor, retrocedan un poquito ahí en el capítulo 11 de Oseas. En el versículo 2 y 3, que ya lo había predicado el pastor Guido,
pero ahora no voy a predicar sobre eso, sino que solamente quiero recordar estos dos textos, versículo 2 y versículo 3. El escritor menciona un cuadro maravilloso de la conducta de Jehová hacia su pueblo. Es un cuadro maravilloso, véalo, revíselo y por favor imprégnelo en su corazón. Es un cuadro maravilloso. A pesar de los múltiples llamados, versículo 2 del capítulo 11, el pueblo más se aleja de su Dios. Era un pecado continuo donde el pueblo se desenfrena en el pecado. Versículo 2, cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso, note por favor, subraye en su Biblia, yo con todo eso, a pesar de todas las infidelidades, vea lo que dice Jehová, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Qué triste espectáculo, ¿no? Qué triste. Hoy día vamos a ver varios puntos, al menos 3, y como ya dije, ya esta predicación lleva por título el llamado de volverse a Dios. Ese es el llamado de Dios. Eso quiere Dios. Eso quiere Dios, de que su pueblo pueda amarle. Vamos ahora al primer punto que yo quisiera por favor compartir con ustedes y que pueda moldear nuestro carácter. Y el primer punto lleva por título: ponerse en el medio es peligroso. Ponerse en el medio es muy, pero muy peligroso. Ahora, ¿por qué? Bueno, ahí vamos a ver los 3 puntos. Vamos por favor al capítulo 12, versículo 1. Y ahí donde vamos a ver estos 3 puntos. Ser pastoreado por el viento, seguir al solano, eso estaba haciendo el pueblo. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Acá se describe más detalladamente la mentira y el engaño de Israel. Ponerse en el medio es muy peligroso. Israel, ¿sabe lo que estaba haciendo? Se estaba colocando en el medio de los asirios y en medio de los egipcios para poder ellos sentir la paz. Eso querían. Y querían hacer negocios, llevaban el aceite a Egipto. Más adelante voy a explicar eso. Pero vea primero cómo comienza. Efraín se apacienta de viento y sigue el solano. Qué triste espectáculo. Teniendo a su Dios muy cerca, estaban siguiendo el solano, estaban siguiendo el viento. Querían ser pastoreados, así dice el original, querían ser pastoreados por el viento. Qué increíble. A tal extremo llega la vanidad del pueblo. Es la vanidad de correr detrás del viento para alcanzarlo. Haga usted el intento. Pareceríamos, no sé qué pareceríamos, ¿no? Siguiendo al viento para poder encajonarlo, para poder atraparlo. Eso estaba haciendo el pueblo. Se estaba olvidando de su Dios, de sus constantes muestras de cariño hacia con el pueblo. Por eso que Dios desde el principio, como dije al comienzo de esta predicación, desde Génesis 3 hasta la cruz del Calvario, Dios quería perseguir al ser humano, atraparlo, traerlo hacia Él. Y eso es lo que dijo Jesús cuando estaba mirando a Jerusalén y le decía: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos? Pero ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? No quisiste. Y es más, en una de las parábolas mandan a matar a los criados del Señor. Y esa es la constante del ser humano. Y hoy día, eso es lo que está diciendo Oseas. Y hoy día nos habla a nosotros. ¿De qué nos estamos pastoreando, queridos hermanos? ¿Quién es nuestro pastor? ¿O tenemos por costumbre abrir nuestras Biblias en el Salmo 23 como algo que nos va a dar, ¿cierto?, buena suerte? O el Salmo 91, ya le he comentado otras veces. He ido a algunos hogares, no de esta iglesia por supuesto, de mucho tiempo atrás, donde entro a su casa y el Salmo 91, las hojas todas amarillentas ahí, como una señal así de, no, si el Salmo 91 me va a ayudar. ¿Qué le parece a ustedes? ¿De qué se pastorea? ¿Cómo se estaba pastoreando Efraín? Y la pregunta a la iglesia hoy es esta:
¿Cómo nos estamos pastoreando? ¿En quién estamos confiando? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro socorro? ¿Quién es nuestro amparo? ¿Quién es nuestro refugio? ¿Quién es? ¿El banco? ¿Las cuentas? No sé. Efraín se apacienta de viento. Vea, por favor. Sigue el solano. Y son hombres infieles al Señor. Los israelitas buscan un pacto con los asirios, según el versículo 1, buscan un pacto con los asirios y aún más exportan el aceite a Egipto, como queriendo decir, con esto estamos tranquilos. Con esto los israelitas esperaban conquistar apoyo contra Asiria. Estaban en el medio y eso es peligroso. Ponerse en el medio es peligroso porque deben de colocarse de parte de Dios y no al medio de dos naciones para poder comenzar a hacer trueques y poder ganar la paz. Eso es lo que estaba haciendo, tratando de mover a una nación contra otra. Eso es lo que estaba haciendo Israel. Quería poner a los asirios contra los egipcios en una guerra y ellos están en el medio y eso es peligroso. Y fíjese lo peor de todo, que Israel fue atrapado en el medio. Lo peor de todo que fue así. Por lo tanto, bajo esta ceguera espiritual que tiene Israel, vamos a ver entonces que la enemistad con Dios va a provocar un problema, va a provocar una confusión enorme. Porque cuando el hombre sigue al solano, se alimenta del viento o sigue a otros dioses, lo más probable y lo más seguro es que va a tener una confusión en su corazón. ¿A dónde confío? Ellos confían en caballos, ellos confían en su poder. Y eso es lo que le decía el Señor a este hombre Salomón, a través de la voz de Moisés. No tengan muchos caballos. Eso es lo que le decía Moisés ahí en Deuteronomio. Ten cuidado, no sea que tus vacas se aumenten, tu ganado se aumente, tus riquezas se aumenten, tus siervos se aumenten y lo peor de todo, te olvides de tu Dios. ¿Somos rápidos para olvidarnos de Dios o no? ¿Qué dice usted? ¿O tenemos siempre en el corazón a nuestro Dios? ¿De qué nos alimentamos, hermanos? ¿De la política? ¿De qué nos alimentamos? ¿Del fútbol? ¿De qué nos pastoreamos? ¿Qué alegra su corazón el día lunes cuando usted comienza y abre sus ojos? ¿De qué se alimenta? Puede llegar a decir como aquel hombre que fue pastor y conocía muy bien el cuidado y llegó a decir estas palabras magníficas: Jehová el Señor es mi pastor, nada me falta. Suficiente con eso. La enemistad con Dios va a provocar necesariamente una confusión. Efraín abriga vanas esperanzas de socorro de parte del hombre. Eso es lo que estaba haciendo Efraín. Se estaba apacentando del viento, del solano, se estaba aún pidiendo la protección de los asirios y también de los egipcios. Eso estaba pidiendo. Y no estaba levantando sus ojos al Señor su Dios. Los judíos pensaban vanamente ganarse a los egipcios con un regalo. ¿Y sabe con qué quería ganarse la amistad de los egipcios? Con aceite. Eso quería. Así querían congraciarse. Si usted revisa en el libro de Génesis, creo que en el capítulo 12, bien digo, cuando este hombre miente acerca de su esposa, y por esa mentira, cuando va a enfrentar a Faraón, por esa mentira va a ganar ganados, plata y siervos. Pero la mentira no fue borrado en el reino de los cielos. No fue borrado. Y al final, avergonzado, tuvo que salir el siervo de Dios de Egipto. Y capítulo 13 del libro de Génesis explica claramente de que después de que fue avergonzado, este siervo de Dios fue y se reconcilió con Dios y fue a Betel y ofreció holocaustos al Señor. Los judíos pensaban vanamente ganarse a los egipcios con un regalo de producto de su país, el aceite. Judá también es confrontado con eso. Dios ve el pecado de su pueblo y los llamará a cuentas. No va a pasar
este pecado en el olvido de Dios. Dios les está diciendo a Efraín, ustedes se están apacentando de viento y de solano. Por favor, nuevamente, vea el capítulo 11, versículo 12. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es infiel con los santos. Pero vea, por favor, haga el contraste con el versículo 6, la invitación que hace Jehová. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, en tu Dios confía siempre. Esa es la recomendación de Dios hacia el pueblo. Vuélvete a tu Dios, vuelve a Él, no lo olvides. Él es tu Dios. Veíamos nosotros, recuerdan, ahí en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento también, cuando los judíos, cuando tardaba Moisés de descender del monte, dijeron a Aarón, haznos algunos dioses para que podamos adorarle, y después dijeron, porque estos dioses nos sacaron de Egipto. Cuán fáciles cambiamos las misericordias, las bondades de Dios por este mundo. Dios está haciendo tal como lo hacen en Isaías capítulo 1. Vengan, estemos a cuentas. Estemos a cuentas. Ese es el compromiso de Dios. La enemistad con Dios provoca confusión. Y cuando hablamos de enemistad, se pueden ver muchos conceptos, queridos hermanos. Y eso va a provocar una confusión. ¿Dónde confío? ¿Dónde pongo mi corazón? Si estoy enemistado con Dios. Conozco hombres que han estado enemistados con Dios y créame que no le ha ido muy bien. Por no comprender la voluntad de Dios. Por lo tanto, ponerse en medio, Israel estaba colocándose en medio de los asirios y de los egipcios. Entonces, ¿eso qué es lo que va a provocar? Que están totalmente desorientados, siguiendo, pastoreándose por el solano, siguiendo al viento. Y obviamente que la enemistad con Dios los va a nublar completamente. Y eso es lo que les pasó. Ahora, comprar protección es poco sabio. Es muy poco sabio. El pueblo cambió su lealtad al enviar una gran cantidad de aceite de oliva a Egipto. El aceite era un producto muy cotizado en aquel entonces, que en aquel momento Israel era el productor, por así decirlo, del aceite. En Egipto no habían plantaciones para extraer aceitunas, no había. Por lo tanto, esta era una riqueza enorme y seguramente se trataba de un muy bien valioso producto que se estaba exportando y se estaba enviando a Egipto. El texto no dice que Israel estaba cobrando por ese producto. El texto más bien señala que era un motivo de congraciarse con la potencia que había en ese entonces, Egipto. Quería congraciarse con Egipto, para que no me pase nada, para que ellos me cuiden. ¿Y cómo voy a obtener esos cuidados? Transando, haciendo trueques, para que me vengan a invadir. Hermanos, hoy día este sermón también es para nosotros. ¿Hacemos trueques? ¿Intercambiamos nuestros privilegios? ¿Vendemos nuestras primogenituras? Piense por un momento. Están comprando protección. Qué extraño, ¿no? Cuando Jehová les había dicho que Él iba a estar con ellos. La nube los iba a seguir de día y la nube los iba a seguir de noche. Y están comprando protección. Esto era un trueque con esta superpotencia. Fíjese que algo similar pasó con Salomón. Quiero explicarle algo. Salomón en su reinado de 40 años nunca tuvo una guerra. Nunca. Jamás. Nunca Salomón sacó una espada para ir a la pelea. Jamás. Al contrario de su padre David, que conquistó lo que quiso conquistar,
ganó el dinero que quiso ganar y por eso que su hijo Salomón recibió una buena herencia de sus buenos millones de dólares, podríamos decir hoy día, ¿no? Estaba tranquilo Salomón. Pero ¿sabe qué costo tuvo esa paz? Salomón se dedicó a comprar la paz con sus enemigos. Por eso vivió 40 años sin ninguna pelea, porque querían conquistarlo. ¿Qué es lo que hacía Salomón? Iba donde su ministro de Hacienda le decía, saca tanto, da este dinero y que tengamos paz con todos. Comprando paz. Y cuando hoy día vemos y retumban en nuestros oídos cuando el Señor Jesús decía que Él daba la paz, pero no la da como el mundo la da, sino la da de su paz. Comprar paz es poco sabio. Y vea por favor cómo se va aumentando la lejanía del pueblo hacia su Dios. ¿Son pastoreados por el viento? La enemistad con Dios provoca una confusión y ahora llegan al extremo de poder comprar la paz con regalos. ¿Cómo se está congregando usted con el mundo? ¿Cómo? Conversaba con una amiga que trabaja en un banco y ella no es creyente, pero me enseñaba algo increíble. Me decía esta chica, Hernán, me decía, yo jamás me he teñido el pelo, toda canosa, me dijo así, la ropa me dijo con pantalones, me dijo, obligan a ir en el banco con falda, yo con pantalones, me dijo, yo no les quiero a ellos, no me quiero congraciar con ellos, yo soy lo que soy, no me quiero congraciar. Otros compañeros y otras compañeras van, me dijo, y se hacen cosas para poder agradarle a sus jefes. Yo no, dijo. El pueblo de Dios se estaba congraciando, comprando paz con sus enemigos y no obteniendo la paz de su Dios y la protección que Dios, Jehová de los ejércitos, les había dicho. Por eso que en el versículo 5, Jehová, de ahí lo vamos a ver, en el capítulo 12 de Osea, versículo 5, Jehová va a conocer cuál es su nombre y el poder a través de sus nombres. Dice más, Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre, dando a entender que en ese nombre el pueblo debía confiar eternamente. Pero ¿qué es lo que hacía el pueblo? Confiando en otras cosas, comprando otras cosas. Entonces ahora, ¿qué es lo que hace el Señor Jehová? Va a hacer que esta comparación, que este pecado que les está enrostrando el pueblo, lo va a comparar con uno de los grandes patriarcas del Antiguo Testamento llamado Jacob. Y ahí donde vamos con el punto número 2, porque ahora Jacob va a ser el centro de este tema y le va a decir al pueblo, este es el ejemplo que hizo sus antepasados. El ejemplo del patriarca Jacob, versículo 2 al versículo 4. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Ahora, lo que está haciendo ahora es tomar el ejemplo de Jacob y llevarlo a los oídos, a los corazones del pueblo. Ahora esto tiene un alcance. El reino del sur, o Judá, no está exento del juicio. Primero Dios atacó a Efraín y ahora va a atacar a Israel o va a atacar a Jacob. Por cierto, Israel significa el que contiende con Dios. Yisrael, el que contiende, el que pelea con Dios. Así que el reino de Judá o el reino del sur no está exento del castigo, del juicio de parte del Señor. El Señor les dice que tiene pleito con ellos, versículo 2. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará. Fíjese que este hombre, tomando en cuenta, no sé si pueden acompañarme ahí a Génesis, por favor.
gran parte del Génesis es abarcado por Jacob hasta llegar, ¿cierto?, a Egipto. Y tiene este hombre tantos altos y tantos bajos en su vida, que antes del encuentro con Dios, de la pelea que tuvo con Dios, que es un texto muy complicado de poder entender cómo un hombre se enfrenta a Dios. Y fíjese por un momento ahora, desde el inicio, cuando estaba en el vientre de su madre, ya estaba con problemas con su hermano. Y de hecho cuando salió el primero, que era rubio, peludo, así es, en el texto original dice peludo, un hombre peludo, ya no lo dejaba salir a su hermano, pues lo tenía tomado del pie. Vea cómo comienza esto. Entonces, antes del encuentro que tuvo con Dios, Jacob, su vida espiritual era de altos y muchos de bajos. Y fue un problema para Dios. En el capítulo 35 de Génesis, Jacob va a recibir 3 malas noticias. La primera noticia que recibe Jacob en el capítulo 35 es que muere Débora, la sirvienta de una de sus esposas. Muere Débora. Luego de la muerte de Débora va a morir su gran Raquel, su amada Raquel. Y luego de la muerte de Raquel va a morir su padre Isaac. 3 malas noticias en un solo capítulo. Y Jacob se repone a eso. Luego viene otra mala noticia, que le dan por muerto a su hijo. ¿Sabe cuántos años lloró Jacob a José? 20 años. Lloró. Entonces cuando viene ahora Dios y le va a mostrar y le va a llevar a los oídos, a los corazones, lo que hizo Jacob al pueblo, entonces ahí está haciendo una comparación Dios. Esto es lo que hizo Jacob. Hizo cosas buenas, pero también hizo cosas malas. Jacob era el mimado de su mamá. En cambio, su hermano era el valiente, salía a la casa. Engañó. Y de ahí vamos a ver otros aspectos de este hombre. Este alcance del pecado ahora está llegando a los oídos del pueblo a través del profeta Oseas. El ejemplo de Jacob, que no es un ejemplo a seguir. Ahora esto también tiene una consecuencia, porque va a garantizar que hay un desprecio al nombre de Jehová. Si leemos nuevamente ahí en Oseas, en el capítulo 11, donde estamos, 12, donde estamos leyendo, Efraín se apacienta, en el fondo estamos diciendo que Efraín está despreciando la protección de Dios. La está despreciando, no quiere la protección de Dios, quiere seguir otras cosas. Recuerda lo que leímos en el capítulo 11, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, pero en el versículo 2, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí, los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio, despreciando constantemente el pueblo de Dios a su Dios. Por lo tanto, el desprecio al nombre de Jehová, va a tener serias consecuencias en la vida del pueblo. Si usted puede ir, por favor, ahí al libro de Éxodo, en el capítulo 5, por favor, versículo 1 y versículo 2. Búsquelo por mientras, por favor. Cuando Moisés fue por primera vez a Faraón para anunciarle que el Señor había dicho, deja ir a mi pueblo, ¿sabe lo que respondió Faraón? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Eso estaba respondiendo, un desprecio al nombre de Jehová. Y dice Faraón, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel.
Esa fue la respuesta de Faraón. Si Faraón hubiese podido leer el precioso libro de Oseas, habría sabido que Jehová al menos es un Dios soberano, que hace lo que Él quiere de acuerdo a su justicia, que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios justo y que Dios es un Dios amante. Ese es nuestro Dios, y por eso que persigue a la nación. Y por eso que ahora el ejemplo de Jacob, Oseas interrumpe su denuncia del engaño de Efraín con una sugerencia de que no sigan el ejemplo del engañador de Jacob. Eso le está diciendo Oseas al pueblo: no sigan el ejemplo del engañador, del suplantador Jacob, porque Dios lo va a castigar. Sabe, a lo menos varias veces, y ahí quiero que me acompañen por favor, ahí en el mismo libro de Oseas, varias veces Dios denuncia la prostitución, denuncia la infidelidad de Efraín en el libro de Oseas. Capítulo 4 del libro de Oseas, versículo 2, dice: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Eso es la acusación que le está haciendo Dios a Efraín. Capítulo 6, versículo 7, por favor. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Y sigue la denuncia con Dios. Capítulo 7, versículo 1. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Versículo 3. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Versículo 13. Ay de ellos, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentira contra mí. Capítulo 9, versículo 2, por favor. La era y el lagar no los mantendrán y le fallará el mosto. Capítulo 10, versículo 4. Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto, por tanto el juicio florecerá como el ajenjo en los surcos del campo. Y sigue las denuncias de Dios. Versículo 13, por favor, del capítulo 10. Habéis arado impiedad y cegasteis iniquidad, comeréis frutos de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Denuncia tras denuncia contra Efraín. Ahora, por cierto, Jacob no es un buen ejemplo para seguir, para nada. El que toma del talón su significado. Por eso que Dios ahora, en el capítulo 12, le está diciendo que en algún momento Dios va a castigar, porque Dios es justo. Dios es justo. Ahora, el nombre de Jehová, el punto número 3, es el nombre de Jehová poderoso. La palabra, como dice ahí, expresa cómo Dios quería ser recordado. ¿Cómo creen ustedes? Y aquí es donde está diciendo Dios: así quiero que me recuerden. Este es mi nombre, como eterno, incambiable, el Dios de pacto de Israel. Y de hecho ahí se sobresale el texto de Éxodo, capítulo 3, versículo 15. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. Así deberán recordarme. Esa es la invitación que está haciendo Dios en el versículo 6. Tú pues vuélvete a tu Dios y guarda misericordia. Pero el versículo 5 dice: más Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Así quiero que me recuerden. Eso tenía que haber tomado los oídos de los judíos, de los hebreos, y haber pensado: de este es nuestro Dios, el Dios de los ejércitos.
Hoy día, hermanos, vivimos una inestabilidad tremenda a nivel nacional y a nivel mundial. Estaba leyendo, viendo un video que en los Estados Unidos, en alguna ciudad, edificaron o hicieron una estatua similar a la estatua que grafica el apóstol Juan en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Una estatua horrenda, horrorosa, y que va a marcar el inicio cuando el anticristo ya tome control de este mundo. Por lo tanto, hermanos, alguien podrá decir, ¿vienen buenos tiempos? No vienen buenos tiempos. Vienen malos tiempos. Y cuando el Señor decía, cuando veáis que aquel día ya se acerca el día. Por lo tanto, el nombre de Jehová tiene que ser recordado en medio del pueblo como el valiente, el Señor de los ejércitos. Y así lo decía Moisés. Este es el Dios al que Israel finalmente debe de retornar. Esa era la invitación. Por eso que la invitación del versículo 6 es clara. Tú pues, Efraín, tú pues, Israel, vuélvete a tu Dios, pero con una condición. Y aquí están las condiciones que Dios le pone. Vea, por favor, guarda misericordia y juicio. Esas son las condiciones. ¿Quieres volverte a mí? Dice Dios, guarda estas dos cosas. Como decía el profeta antiguamente, me ha mostrado el Señor. Guarda misericordia, guarda juicio, como dice algo similar en Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Guarda misericordia, guarda juicio. Y después el consejo final es, y en tu Dios confía para siempre. Y en tu Dios confía para siempre. ¿No le parece una buena invitación? ¿No es una invitación amorosa de un padre que nos ama? ¿No es la invitación amorosa de un padre que quiere evitar que su pueblo sea castigado? Y este es el Dios, el cual dice, vuélvete a mí. ¿Sabe que hay un escritor que se llama Moffat, que traduce la última parte del versículo 6 y dice, sé bondadoso y justo, y en tu Dios pon tu invariable confianza. Así dice. Se lo repito de nuevo, este escritor Moffat dice lo siguiente, sé bondadoso y justo, y en tu Dios pon tu invariable confianza. Esa es la invitación que hace Dios a un pueblo que está constantemente despreciándolo. Se pastorea del viento, corre en vano a Egipto y a Siria en busca de ayuda. Eso está haciendo Israel. Y Dios le dice, no, cambia. Ven a mí. Eso es lo que está diciendo el versículo 6. Vuélvete a tu Dios. Pero también le exige esto. Le exige que tenga que hacer misericordia y hacer juicio. Un buen juicio. Porque el pueblo estaba totalmente desorientado. Tú pues vuélvete a tu Dios. Hay una versión que dice, tú pues vuélvete a tu Dios, a su jefe pactal, el Señor Todopoderoso. Así dice esta versión. Por favor, vamos al Salmo 27. Versículo 14, por favor. David escribe este salmo. ¿Sabe lo que dice? En el versículo 14, ya lo último. Aguarda a Jehová. Eso dice. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Mañana no sé cómo comenzamos la semana, ¿no? Laboral. No tenemos la menor idea de qué nos espera. Pero la palabra del Señor dice claramente, sí, espera a Jehová.
Espéralo, esperémoslos. No nos alimentemos de las cosas de este mundo, de lo banal, como dice Primera de Juan, ¿no? No amemos al mundo, lo que vimos la semana pasada, ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasajero, el mundo pasa. Pero los que hacen su voluntad permanecen para siempre. Amén. Permanecen para siempre. Por favor, vaya nuevamente al versículo 10 del Salmo 27. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y después el salmista decía nuevamente, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y ahora terminamos. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. ¿Oramos? Gracias a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Señor, cuando vemos estas líneas escritas por este profeta, vemos el corazón tuyo, Padre. Vemos la angustia de tu corazón para que el pueblo pueda amarte tal como tú les amas. Padre, así como los tuyos te despreciaron, ¿cuántas veces también nosotros podemos hacer lo mismo? Padre, aquellos hombres que anduvieron con el Señor le pedían que les enseñase a orar. Padre, hoy día te pedimos que nos enseñes, que nos ayudes a amarte cada día más. Señor, mira nuestros corazones y que seamos valientes como aquel salmista que escribió, examina mi corazón y juzga lo que hay ahí dentro. Padre, juzga nuestros corazones y a través de tu Santo Espíritu, dinos si te estamos amando de verdad. Padre, ayúdanos a ser pastoreados por ti y no por las cosas de este mundo. Padre, ayúdanos a alimentarnos de tu palabra cada día y por ella ir creciendo nuestra fe. Y no por las cosas de este mundo. Porque este mundo pasa. Padre, enséñanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a no despreciarte. Ayúdanos, Señor, a no ser trueques con el mundo, a no transar nuestros principios bíblicos, nuestro testimonio por agradar al mundo. Señor, ayúdanos a no solaparnos con el mundo, a no tomar el color del mundo. Padre, es grande el desafío, pero también es grande tu misericordia sobre nuestras vidas, que nos has dejado en medio nuestro y en nosotros tu Santo Espíritu, tu palabra en medio nuestro. Padre, que esta iglesia local te amemos por sobre todas las cosas. Te agradecemos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.